Bienvenidos a la presentación de la materia Estrategias y Recursos Instruccionales. Somos el equipo número 3, donde hablaremos sobre los tipos y clasificación de las estrategias en educación. El grupo está integrado por Bustamante Ani, Contreras Carlos, Escalante Natalie, Mojica Andrés. Como punto de partida tomaremos una estrategia de ejemplo llamada lluvia de ideas, el cual a continuación se presenta varios términos o sinonimias, como entre ellas tenemos la habilidad, herramienta, destreza, forma o técnica. Seguidamente, entre los tipos de estrategias en educación, daremos el concepto, lo que es estrategia de apoyo, donde dice que son todas aquellas que se encuentran al servicio de la sensibilización del estudiante hacia las tareas del aprendizaje. Ellas a su vez se desglosan en 3 ámbitos. El primero sería la motivación, las actitudes y luego el afecto. Las estrategias motivacionales posibles son diversas, como por ejemplo la motivación al logro, la autoeficacia, incluyendo así estas estrategias una relación con las actitudes. Entre ellas tenemos el ejemplo en lo que respecta al clima del aprendizaje, el sentimiento de seguridad y por último la satisfacción personal. Todo esto influye de manera significativa el control emocional, especialmente la ansiedad, puesto que la misma puede bloquear o interferir el aprendizaje. Seguidamente, continuaremos con la definición de las estrategias de enseñanza, en donde consiste que son todas aquellas ayudas programadas por el docente y se le facilitan al estudiante para así poder facilitar la información de modo que profundice y capte de manera significativa el aprendizaje. Por último, tenemos la estrategia de aprendizaje, el cual se define como las acciones o trabajos que realiza el alumno para aprender el conocimiento y asimilar mejor la información. De igual modo, el docente debe plantear objetivos claros y bien definidos, permitiendo así trazarle un camino hacia el estudiante y así formular sus propios objetivos, estableciendo con ello las metas y retos que por ende pueda autoevaluarse y distinguir así su grado de avance. En las estrategias de apoyo encontramos ilustraciones y estructuras textuales. Entre las estrategias de apoyo encontramos las ilustraciones, las cuales representan la realidad visual que nos rodea, entre las cuales encontramos la descriptiva. Cuando no comprendemos algo de forma verbal, una imagen nos da la descripción al solo verla. Por ejemplo, en la imagen encontramos el mundo, donde puede ser el calentamiento global, donde invitamos a evitar la contaminación o el efecto invernadero. Otra ilustración es la expresiva, muy parecida a la anterior, pero busca un impacto en el lector o el observador. Por ejemplo, tan solo al ver la imagen encontramos que al señalar en la boca, esto es seña de silencio. Como también podemos encontrar otras imágenes, como es al ver un niño en desnutrición, puede describir la hambruna. Otra ilustración es la construccional. Esto es útil cuando se desea explicar los componentes o elementos de un objeto o aparato o sistema. Por ejemplo, aquí encontramos las partes que conforman un computador, el monitor, DVD, disco duro, así como también otro ejemplo sería el cuerpo humano, desglosando lo que es donde está ubicado el corazón, los intestinos, los pulmones, entre otros. Otra ilustración es la funcional, en la cual encontramos una serie de secuencias que nos permiten llevar un orden. Por ejemplo, aquí vemos la de realizar un tipo de ejercicio. Entonces, al llevar es un orden seguido, como por ejemplo también puede ser el funcionamiento de un reloj. Para que todo el reloj funcione, tiene un mecanismo
junto con sus agujas. Otra función es la lógica matemática, la cual son conceptos y funciones matemáticos organizados en un diagrama que permite por medio de imágenes, en esta imagen, conocer los números. Podemos ver pequeñas figuras que representan el 1, el 2, el 3, sucesivamente, que le explicará a los estudiantes cómo relacionar imágenes con numeraciones. Otra es las ilustraciones algorítmicas que reflejan tipos de conceptos, diagramas que se plantean con ciertas posibilidades, con pasos y determinados procedimientos. También encontramos la estructura textual. Los textos poseen una organización, dirección y sentido, donde se identifica lo más significativo para a partir de ahí construir un modelo mental. En la diapositiva podemos ver que encontramos una superestructura, una macroestructura y una microestructura. Un ejemplo podría ser cuando en un texto sacamos el título como algo importante, la idea principal y después las ideas secundarias. Entre las estrategias de enseñanza tenemos resúmenes, organizadores previos, analogías, mapas conceptuales. El resumen. El resumen es la práctica difundida en todos los niveles educativos. Es el empleo de resumen del material que se ha de aprender. Es elaborado, una de las formas es elaborado por el profesor para luego ser proporcionado al estudiante. Otra de las formas es que se le da el contenido al estudiante y él mismo elabora su resumen. Para elaborarlo se hace la selección de los contenidos claves del material de estudio. Se debe comunicar las ideas de una manera precisa y ágil. La siguiente estrategia es organizadores previos. Es material introductorio compuesto por un conjunto de conceptos y proposiciones. Su función consiste en proponer un contexto ideal que permita tender un puente entre lo que el sujeto conoce y lo que necesita conocer. Si podemos observar nuestra imagen, podemos observar que el profesor detecta el problema que se encuentra en el espacio de aprendizaje y de allí va a impartir los saberes a los estudiantes. La siguiente estrategia es analogía. Es una proposición que indica que una cosa o evento es similar a otro. Se manifiesta cuando dos o más cosas son similares en algún aspecto y cuando una persona extrae una conclusión acerca de un factor desconocido sobre la base de su parecido con algo que le es similar. Si podemos observar en la imagen que tenemos aquí en la diapositiva, tenemos por ejemplo que día es similar a luz y si asociamos la noche con el día, la relación será oscuridad. La siguiente estrategia que observamos son los mapas conceptuales. Son representaciones gráficas de segmentos de información o conocimiento conceptual. Esta se hace de manera estructurada. Esta estrategia se aplica mucho cuando se explica la parte de asociación o representación de las partes políticas. Si se va a explicar la parte de la presidencia, se observa primero el mandatario nacional y allí se va desplegando a su vez las otras ramificaciones de la división política. Estrategias de aprendizaje. Son los procedimientos, acciones, pensamientos y herramientas que los estudiantes utilizan para aprender y los podemos describir de tres tipos: objetivos, preguntas intercaladas y pistas tipográficas. Los objetivos o intencionalidades son usadas por los estudiantes con el propósito de aprender. Los objetivos establecen condiciones de tipo de actividad y forma de evaluar del aprendizaje del alumno, generación de expectativas apropiadas en los alumnos, es decir, son enunciados que describen con claridad las actividades de aprendizaje a propósito de determinados contenidos curriculares, así como los efectos esperados que se pretenden conseguir en el aprendizaje de los alumnos al finalizar una experiencia, sesión o ciclo escolar.
Los objetivos o intenciones deben planificarse, concretizarse y aclararse dado que suponen el punto de partida y de llegada de toda experiencia educativa. Por ejemplo, los estudiantes, en el caso de los objetivos, cuando ellos se ven motivados por alguna recompensa o por algún tema que les llama la atención, entonces ellos se plantean ellos mismos sus propias metas y sus propios objetivos a alcanzar, como es el caso cuando se trabaja con la robótica. Ellos mismos saben que quieren experimentar y conocer mucho más y por eso ellos se ven motivados a trabajar en estos temas, o cuando se trabajan con deportes o matemáticas interactivas, ellos se ven motivados y ellos se plantean los métodos las metas, por ejemplo, de aprender las tablas de multiplicar para poder participar y competir contra los otros grados. El segundo tema son las preguntas intercaladas. Las preguntas intercaladas son aquellas que se plantea el alumno a lo largo del material o situación de enseñanza y tiene como intención facilitar el aprendizaje. Son preguntas que, como su nombre lo indica, van insertando en partes importantes del texto y en diferentes secciones o en diferentes párrafos. Las preguntas intercaladas favorecen los procesos de focalización de la atención y de codificación literal del contenido, construcción de conexiones internas, donde ellos mismos pueden crear sus conclusiones y construir sus propios análisis, construcción de conexiones externas y donde ellos van a utilizar los conocimientos previos. Las funciones de estas preguntas intercaladas es asegurar una mejor atención selectiva, orientar las conductas de estudio hacia la información de mayor importancia, promover el repaso y la reflexión sobre la información central que se va a aprender. Ejemplo de las preguntas intercaladas son cuando se realizan lecturas o se llevan cuentos a los niños y en los párrafos van realizándose preguntas que tienen que ver con los párrafos anteriores y van manteniendo la atención del niño y refrescando los conocimientos del cuento, de la historia que están leyendo en ese momento. Pistas tipográficas. Las pistas tipográficas se refieren a los avisos que se dan durante el texto para organizar y enfatizar ciertos elementos de la información contenida. Cubren como función esencial el auxiliar al alumno en la detección de elementos incluidos más importantes y a obtener una configuración global de la organización e interrelación de los diferentes elementos del contenido que ha de enseñarse. Son pistas tipográficas usadas de forma común las siguientes: el manejo alternado de las mayúsculas, las minúsculas, el uso de los distintos tipos de letra como la negrita, la cursiva, los diferentes tamaños de letras, los subrayados, el empleo de títulos, subtítulos, el empleo de logotipos, manejo de diferentes colores en el texto, el uso de expresiones aclaratorias. Todo esto se puede utilizar para llamar la atención en los contenidos de mayor importancia. Y un ejemplo de estas pistas tipográficas es cuando le decimos a los estudiantes que realicen un análisis de un párrafo y saquen la idea principal y la subrayen o la resalten en el texto. Y ahora, para concluir, vamos a realizar la actividad de cierre, donde cada grupo debe realizar una estrategia de aprendizaje y lo vamos a discutir aquí entre todos. Muchas gracias.